Las 7 horas con 39 minutos, damos de bienvenida al economista Mauricio Pozo, él es PhD, fue ministro de Economía en dos gobiernos con Lucio Gutiérrez y Lenin Moreno. Economista Pozo, bienvenido. Las cifras y la situación actual, el entorno no ayudan a Ecuador. La inversión extranjera directa, se ha informado, cayó de 2024 en un 51,15%, cuando el año pasado la inyección fue de 232 millones. La inversión extranjera ha sido prácticamente nula en los últimos tiempos, y hay una situación que evidencia una crisis. Por otra parte, el riesgo país se ha incrementado. El día de ayer se dieron datos sobre el incremento del riesgo país, superando la barrera de los 1.700 puntos, y nos encontramos con un país ralentizado en su economía, adicionalmente por la expectativa que ha generado la campaña electoral. Quisiéramos ver su punto de vista sobre cómo nos encontramos y sobre todo los retos que enfrentan los candidatos a la presidencia de la República. Uno de ellos se convertirá en presidente de Ecuador el próximo domingo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Tal vez empezar indicando que la situación del país, usted la ha resumido de una manera muy condensada. Realmente ese es el problema en este momento, y esa es la realidad. Cualquier presidente que asuma funciones el 24 de mayo es un presidente que se va a enfrentar con estos problemas. Lo que sí obviamente puede variar es cuál es el esquema, cuál es la política económica que va a seguir hacia adelante, a ver si puede sortear y manejar una situación como la que tenemos. El Ecuador en el último año, yo le diría, ha tenido un resultado de mejora en indicadores macroeconómicos básicos o fundamentales. Ha habido una reducción del desequilibrio fiscal, no probablemente al ritmo que se quisiera, pero este ha bajado. Ha habido una recuperación de reservas internacionales. Los atrasos siguen existiendo, pero algo menores. Y se mantiene un programa con los multilaterales todavía en vigencia. ¿Por qué esto resalto? Porque esto es algo que a mí me parece debe continuarse por el siguiente gobierno. Tiene que respetarse el acuerdo, más aún si atado al mismo se encuentra un financiamiento en el plazo del acuerdo, que son 4 años, de aproximadamente 14.200 millones, entre el aporte del Fondo Monetario, que son 4.000, de los cuales 1.500 ya entregó, y lo que tendrían que entregar el resto de instituciones, BID, CAP, FLAR, etcétera, hasta el término del acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, deben perseverar en el mantenimiento del convenio. Pero todo el resto, donde no nos ha ido bien, que es exactamente lo que usted anotó en materia de crecimiento, en materia de empleo, ahí es donde se va a ver la diferencia. Ahí, a mi criterio, hay que aplicar algunas decisiones, no todas fáciles, o por decirlo mejor, todas difíciles desde el punto de vista inclusive político, reformas que tienen que ver con el tamaño del Estado, reformas que tienen que ver con el rol de las empresas públicas, los subsidios que todavía se mantienen, el tema de la reforma a la propia seguridad social. Hay que hacer una reforma arancelaria, hay que plantear un esquema por el asunto de la deuda, que el 26 empieza a pagar montos mucho más significativos, y todo ello conlleva sin duda una decisión política y en algunos casos inclusive leyes que tienen que enviarse a la Asamblea Nacional, como sería por ejemplo una reforma laboral. Ese es un poquito el punto inicial de esta conversación y sobre el cual creo que tiene que vérselo al país en ese sentido. La situación externa tampoco está ayudando. Hay factores exógenos que son realmente hasta el momento, diríamos que indescifrables, pero que están generando ya problemas graves para Ecuador, como la caída del West Texas Intermediate, que hoy se encuentra prácticamente en $60 por barril.
Bueno, ese es un factor que puede incidir también en el riesgo país que usted anotó. Eh, Ahí yo diría en este momento, porque no son los mismos factores con la misma importancia a lo largo del tiempo, van cambiando las ponderaciones, pongámoslo así, y algunos van incidiendo más que otros, pero en este momento yo le diría es el tema de la incertidumbre política, quién va a ganar y qué va a hacer, y segundo, el tema de los ingresos que puedan sostener un cumplimiento de obligaciones, que en este caso es exactamente lo que usted anota, el tema del precio del petróleo. Pero bueno, el tema de $60 sigue siendo un buen precio. Y lo digo esto con conocimiento de causa. Hemos vivido con petróleos valores mucho menores en el pasado, pero ya el Ecuador, lamentablemente, por la obesidad estatal, se acostumbró a vivir con precios altísimos. Y ya cuando baja de 70 a 60 nos parece que es una catástrofe, a pesar de que en el histórico sigue siendo un buen nivel. Se dice, economista Pozo, que en muchas ocasiones las amenazas son también o tienen una contraparte que son las oportunidades. ¿Cómo ve usted el tema de los aranceles de Donald Trump? Escuchamos diversos criterios de diversos sectores aquí en Ecuador, aunque aún hay inquietud e incertidumbre. ¿Cree usted que algo de positivo podría rebotar de toda esta situación para nuestro país? Ese es un buen tema y una buena interrogante. Fíjese usted, está probado hasta la saciedad, tanto desde el punto de vista teórico cuanto desde la evidencia empírica, que se llama, de la conveniencia del comercio internacional para el crecimiento de los países. Un crecimiento del comercio internacional abona a favor del crecimiento económico de los países, y esto obviamente tiene implicaciones favorables en el empleo, etcétera. El imponer restricciones al comercio, como es incremento de aranceles, en un país que concentra el 27% del PIB mundial, ese es el peso de Estados Unidos en el PIB mundial al año 23, la última cifra que se tiene disponible, lo que significa que es un actor significativo y muy importante. Pero de todas maneras, como el gobierno de ese país está liderado por un empresario en esencia, mi opinión personal es que estos anuncios, algún momento yo creería, van a empezar a ser moderados. Fíjese, se acaba de presentar una contraoferta, si podemos llamarlo así, de la Unión Europea para que el arancel sea cero. Cero para los dos lados, obviamente. Cero para productos que ingresen a Europa y para productos europeos que ingresan a Estados Unidos. Y no me parece en lo particular una propuesta que hay que rechazarla. Yo más bien me parece bastante interesante. Lo que sí es verdad es que si esto llega a prosperar, solo como para dar un ejemplo, el ingreso fiscal para Estados Unidos no vendría por el lado del arancel, sino por el lado probablemente de más importaciones de empresas que pagan impuesto a la renta, pero no por el lado del arancel. El mantenerse con aranceles altos podría provocar que el país entre en un proceso recesivo, y hay algunos que opinan así. Que por cierto, entre paréntesis, normalmente entre economistas no siempre hay acuerdos, pero en este tema de Trump sí hay un consenso, yo le diría casi generalizado, de que es una decisión peligrosa y en algunos casos hablan de totalmente equivocada. Para el caso del Ecuador, a mí me parece que si bien comparativamente con otros niveles arancelarios de otros países podríamos tener algún tipo de ventaja comparativa, no significa de que un 10% más no nos afecte. Yo creo que sí nos afecta. ¿Y en qué nos podría beneficiar? En el sentido de que nos empuje a tomar decisiones en ámbitos que todavía no hemos decidido. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Costo de producción para el sector exportador. ¿Cuál es el costo de producción alto aquí en el Ecuador y que no hemos avanzado? El tema laboral. Una reforma laboral moderna que se acomode más a las exigencias del mundo actual del Ecuador y de la parte internacional nos puede ayudar a que el sector exportador pueda competir mejor. Segundo, el sector exportador es importador también.
para poder exportar hay que importar. Y el arancel en el Ecuador sigue siendo elevado, duplica el de los vecinos. Avanzar en una reforma laboral en esa línea también creo que nos podría convenir. Desde ese punto de vista, puede ser que esta decisión que se está tomando en Estados Unidos y que tiene sin duda un rebote para todo el mundo y para nosotros también, podría dar lugar a que podamos adelantar en algo de estas otras acciones para ver cómo podríamos beneficiarnos. También creo que el acuerdo libre de comercio, como se lo pensó en su momento, este momento lo veo muy difícil. No creo que haya ni el ambiente ni la capacidad de aplicar algo como lo hizo Colombia y Perú en su momento. Pero no quiere decir esto que no se busque facilidades comerciales, llamémoslo así, que nos permitan caminar de la mano para beneficiarnos del principal socio comercial que siguen siendo ellos. Y además tomar en cuenta que en el comercio no podemos concentrarnos en un solo comprador en este caso. En el caso nuestro hemos entrado en un acuerdo de libre comercio con la China y a pesar de que entre los dos países grandes tienen sus propias divergencias, la China, nos guste o no, es la segunda economía del mundo. 17% del PIB mundial le sigue a Estados Unidos y tenemos una relación que puede crecer y que tenemos un espacio de demanda ya también gigantesco. Así que yo le abonaría con esos comentarios sobre el tema de los aranceles y el impacto en Ecuador. Y en cuanto a los productos de importación que Ecuador trae de los Estados Unidos, ¿tendrá el gobierno que revisar aranceles? Pues de eso se trata. Ese es el punto de los aranceles recíprocos que han llevado a esta situación al gobierno de Donald Trump. Yo le diría sí y no. ¿Y por qué? Porque para poder entender un poquito la lógica de esta decisión, hay que también pensar qué puede pasar con la demanda de importaciones. ¿A qué me refiero? Si suben los aranceles y al importador ecuatoriano le cuesta más traer productos de Estados Unidos, puede ser que la demanda interna de esas importaciones se reduzca, en cuyo caso el imponer aranceles recíprocos por la decisión de ellos puede significar en la práctica más costo que beneficio para el Ecuador, porque yo recibo más ingreso arancelario si hay las importaciones, pero si las importaciones no crecen, se parquean o peor aún se reducen, ese beneficio no va a llegar. Entonces eso va a depender un poco. Para nosotros ese mercado es muy importante. Sigue siendo, como anotamos, el principal socio comercial, pero el problema está en que nosotros para ellos somos marginales. Entonces hay que de alguna manera manejar esta restricción que es la restricción de toda la vida. Un poco el mercado entre un país grande y un país pequeño. Y sobre esa base, ¿qué es lo que realmente más nos conviene a nosotros? Bien, centrándonos en la campaña electoral que termina ya este jueves y la decisión de los ecuatorianos del próximo domingo, ¿cuáles son los puntos más importantes que usted considera deben meditar los ecuatorianos? Ofertas se han dado por doquier, aunque realmente se centraron, y eso fue una lástima dentro del debate, en los ataques personales, pero a lo largo de la campaña se han ido refiriendo los dos candidatos a temas relacionados con la educación, con la salud, con la seguridad, y cada uno de ellos, por supuesto, ofrece un mejor escenario que el otro, es decir, las ofertas han estado por doquier. De lo que no se ha escuchado, y creemos que prácticamente en absoluto, ha sido por parte de los candidatos el de señalar fuentes de financiamiento. Quizá esa discusión se ha quedado exclusivamente en temas como el futuro de la dolarización y de las reservas internacionales. ¿Cómo ve usted a las dos opciones presidenciales en esta materia? Yo le veo como una situación complicada porque probablemente en cualquiera de los casos todos los ofrecimientos de campaña o una buena parte de los ofrecimientos de campaña no se van a poder realizar si no se hacen algunos cambios y algunas reformas. Fíjese algo, si usted el presupuesto del Estado, solo para citar
el campo de la política pública, porque el tema privado es en paralelo, pero no tiene incidencia tan directa. En el campo de la política pública, si usted dice del tamaño del presupuesto, ¿cuánto va a nómina? ¿Cuánto va a asignaciones a gobiernos seccionales? ¿Cuánto tiene que destinar por constitución a salud y educación? ¿Cuánto tiene que pagar de deuda? ¿Cuánto se ve en subsidios? Si usted suma todo eso, lo que le queda para inversión o nuevos proyectos o atender estas ofertas de campaña es imposible atender. O sea, le va a quedar un margen absolutamente reducido. Si usted hace una reforma que sería regular, por ejemplo, el aporte del Estado a la seguridad social, no eliminarlo, sino regularlo. El tema de rendición de cuentas para que se transfiera a gobiernos seccionales lo que realmente requieren y no plata sin beneficio inventario, como se llama. Si se empiezan a hacer esas reformas, si se regula la nómina pública, que son prácticamente el 10% del PIB en ese concepto, si se hace todo eso, se podrían empezar a abrir espacios para poder atender los beneficios que anuncian que han anunciado en la campaña electoral. Caso contrario, esto no va a llegar, esto no va a ser posible. En el caso de la candidata, sí es llegar, ella no ha estado en funciones, a pesar de que su grupo sí lo ha estado. Y claro, en esos 10 años hay que recordar que el ingreso fiscal subió enormemente por varias razones. Primero, porque se comieron el ahorro petrolero que se había acumulado antes. 2, porque la deuda se multiplicó por 4 en ese periodo. 3, porque hubo 20 reformas tributarias. Y 4, porque el precio del petróleo estuvo en promedio mucho más arriba que lo que ha estado en el resto de los años. Entonces, con todo ello, a pesar de eso, creció el Estado, no creció la eficiencia y los resultados tampoco llegaron como debieron haber llegado. Y si el otro candidato, el actual presidente, continúa en funciones, va a tener que adoptar las decisiones que en este año y medio no las ha adoptado. Muchas de ellas, como anoté, tienen un costo y un impacto político, porque son temas que obviamente tendrán que negociarse. Y finalmente, cualquiera de los dos que se siente en Carondelet el próximo mayo va a tener la mitad de la asamblea en contra. Tal vez el uno un poco más en contra que el otro, pero en todo caso va a ser un tema complicado de administrar. Así que esa es un poco la realidad. ¿Ve usted o vislumbra la forma en que manejará cada uno de los dos gobiernos el tema de las reservas internacionales? Yo aspiraría que si el triunfo es para la candidata, pongan un poco de sensatez en el tema. Si al mismo tiempo que dicen que quieren defender el dólar y que hasta el dólar podría estar en la propia Constitución, lo cual obviamente a mi criterio no garantiza mucho, pero para ponerlo en escena, a pesar de lo que también se ha visto de que de su propio grupo hablan en contra de la dolarización en general, la sensatez, si prima, significará que no utilicen las reservas. Y no utilicen las reservas por todas las largas explicaciones que ya se han hecho por parte de múltiples analistas, señalando los riesgos que esto significaría para la propia dolarización, las finanzas públicas, la estabilidad. Esperemos que esto no ocurra, pero si esto llegara a ocurrir, yo ahí sí veo un escenario bastante complicado, bastante difícil. En el caso del candidato actual presidente, entiendo que él va a mantener la línea de precautelar ese recurso y no vamos a cometer los errores que ya cometió el Ecuador en el pasado de utilizar estos fondos que, por cierto, hasta ahora estamos pagando vía el compromiso que tiene el Estado con el Banco Central para irle devolviendo esta plata. Ahora, las contradicciones que se han dado entre la candidata Luisa González y sus coidearios han sido múltiples. Quisiera invitarle, economista Pozo, a escuchar lo que nos dijo Roque Ordóñez,
Él es un asambleísta elegido por la provincia de La Suay que empezará a actuar también en el mes de mayo y se sumó con entrevistas en medios de comunicación a la campaña de Luisa González. Un extracto de lo que señaló con respecto al tema de las reservas internacionales. Le invitamos a escuchar en forma conjunta con nuestros oyentes. Utilizar, abogado Ordóñez, ¿a qué 10.000 millones de dólares en bancos extranjeros se hay que refiere utilizar usted? las reservas, estimado Jorge, para el beneficio Las reservas, de los ecuatorianos. habla de las reservas internacionales. De las reservas monetarias para el beneficio ¿En qué medida de los va a ecuatorianos? utilizar Luisa González estas reservas? Ella, de acuerdo con testimonios en una reunión de carácter privado, pues así lo habían acordado las partes, con la Cámara de Comercio de Quito, de acuerdo con testimonios, luego de que la propia Revolución Ciudadana exteriorizó algunos aspectos de esta reunión, salieron gente que había participado, empresarios, que decían que estaban realmente abrumados por las declaraciones de Luisa González en el sentido del uso de las reservas internacionales. Pero ella al día siguiente negó, dijo que no lo había dicho. Ahora usted nos vuelve a decir que se van a usar las reservas internacionales. Todas las medidas y recursos económicos que pase por la voluntad política para dotarle de seguridad a nuestra gente, de dotarle salud a nuestra gente, de dotarle educación a nuestros jóvenes, hay la voluntad política de tomar todas las decisiones para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero el uso de las reservas internacionales, ¿está usted consciente de los problemas que podría traer? Pues allí, nuevamente, cálculos frescos, recientes, con un experto que estábamos discutiendo del tema, hay aproximadamente 55.000 millones de dólares de depósitos en los bancos, decía incluso algo más Carlos Cordero. Se va a tomar ese dinero que es el dinero nuestro, el de los depositantes. Es el dinero de los ecuatorianos que se va a invertir en los ecuatorianos, vuelvo y repito, para una de las grandes tareas y fundamentales que nos preocupa en este momento. Es decir, se va a redistribuir ese dinero. Gustavo, cuando no tenemos seguridad, cuando le están matando a nuestras familias, por supuesto, pues tenemos que dotarle de los implementos de la Policía Nacional, de dotarle los implementos de las Fuerzas Armadas. Cuando nuestra gente se está muriendo, el año anterior, cerca de 1.000 pacientes murieron por la falta de pago a las dializadoras. Por supuesto pasa por un tema de voluntad política entre mantener el tema de dinero en las reservas y dotar de salud, de educación, de seguridad al pueblo ecuatoriano. Esa es la gran diferencia, porque nosotros tenemos declaraciones de Roque Ordóñez. No es cualquier ciudadano, no es un afiliado más a la Revolución Ciudadana, es un asambleísta elegido por la provincia de La Suay, sin ambajes, dijo lo que dijo. ¿Qué pasaría si esto se haría realidad, economista Pozo? Me parece una barbaridad, me parece un error de fondo y de forma. Sería bueno que se pongan de acuerdo en ese mismo grupo, porque unos dicen que van a respaldar la dolarización, que quieren ponerle el dólar en la Constitución para garantizar que este se mantenga. Al mismo tiempo hay este tipo de declaraciones que usted acaba de hacernos conocer. Hay los diálogos entre los líderes, entre algunos líderes como el expresidente Correa y el exministro Patiño, en contra del esquema, que sería bueno que se pongan de acuerdo qué mismo quieren hacer. Pero lo que sí le puedo decir, con la más absoluta seguridad, es que el beneficio en salud, en educación, no pasa por el toma de las reservas. Eso va en contra de los esquemas, porque eso lo que haría es acabar con la estabilidad económica y con el propio esquema de dolarización. Sería bueno que antes de opinar de estos temas se enteren un poco más, porque este tipo de mensajes son los que generan incertidumbre, desconfianza y son parte de los problemas reflejados, por ejemplo, en el asunto del riesgo país. Bien. Otro de los temas, y con esto concluimos, economista Pozo, ha sido la necesidad de que Ecuador nuevamente tenga que hacer, quien quiera que gane, una nueva reforma tributaria. No se diga si es que se van por allí a cumplir algunas promesas de campaña como bajar el IVA al 12%, de algún lugar tendría que salir el dinero. Si no es una reforma tributaria, ¿qué otras posibilidades habría?
El tema de la reforma tributaria está en el programa económico, pero esto no quiere decir que haya la necesidad o haya la decisión para aumentar tasas impositivas. Yo, por mi punto de vista, yo le diría, sería un error. En un país que está estancado, que tuvo recesión el año pasado, con un crecimiento muy pobre en el presente, pensar en aumentos impositivos me parece que sería un error. Lo que sí podría pasar es que se amplíe la base de contribución, es decir, sectores que pueden estar exentos o que están de alguna manera fuera del circuito tributario participen. Y desde ese punto de vista pensar en una reforma tributaria. Eso podría entenderse. Si esto no ocurre, tendrá que ver el reemplazo a la misma. Pero en un gobierno que va a enfrentar una situación como la que hemos conversado, pensar en una reforma tributaria de peor de inicio ni tampoco después, me parece que no es la decisión más oportuna y más adecuada, pero hay que aclarar que cuando uno habla de reforma tributaria no necesariamente tiene que pensar en que va a aumentar el impuesto a la renta o el IVA, pero tampoco pensar en lo contrario, porque usted anotó que eso también es un asunto que ya alguna vez lo hemos discutido, el error que significaría abonar para una reducción de la tasa del IVA del 15%. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, a la orden. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, fue ministro de Economía en 2 gobiernos. Son las 8:05.